NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presenta La voz del pastor. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente juntos en La Voz del Pastor. Como verán, no tengo el catecismo hoy día a la mano, porque vamos a hacer un paréntesis en nuestro estudio del catecismo para hablarles hoy día de un niño, de un bebito, que se llama Charlie Gard. No sé si ustedes han oído hablar de él, probablemente muchos de ustedes no hayan oído hablar de él, porque la prensa se está cuidando mucho de no hacer público el caso de este bebé. Se los cuento brevemente y en base a eso luego podremos conversar o hablar también de otras cosas. Charlie Gard es un bebito de Londres que tiene actualmente 11 mesecitos de edad. Él nació con una enfermedad que se la descubrieron al poquito tiempo de haber nacido, una enfermedad en virtud de la cual no tiene su cerebro, no se ha desarrollado lo suficiente para que pueda él, digamos así, alimentarse de bebito del seno de su mamá y no poder respirar por sí solo. Es una limitación sin duda bastante grave y con no muchas posibilidades de sobrevivir. Cuando se empiezan a manifestar esta enfermedad del bebé, en el mes de octubre del año pasado, los padres naturalmente lo llevan a un hospital en Londres. Este hospital, los médicos vieron que efectivamente el niño por sí solo no podría sobrevivir y en consecuencia le pusieron un respirador artificial y lo han comenzado a alimentar y lo han venido alimentando durante estos 9 meses a través de una sonda. De esa manera el niño está vivo, está viviendo el niño, ¿no? Pero resulta que hace unas semanas el hospital decidió por cuenta propia que el niño no debe seguir viviendo. Decidió por cuenta propia que iban a quitar al niño el respirador artificial y lo iban a dejar de alimentar. Si lo hacen así, entonces el niño moriría rápidamente por inanición, por hambre o por asfixia. Imagínense ustedes un bebito de 10 meses, que es la edad que él tenía cuando pasó esto, esta decisión del hospital, un bebito de 10 meses que lo dejen morir así nomás. Naturalmente los papás, que aman a su hijo, a su hijito, se opusieron y pidieron al hospital que de ninguna manera, que no tenían ellos derecho a matar a su niño, así que lo mantengan en vida. El hospital lo rehusó y los padres acudieron al Poder Judicial, ¿no? A la Corte Británica. Aunque usted no lo crea, tanto el juez de primera instancia como el Tribunal de Segunda Instancia británico fallaron a favor del hospital y ellos decidieron que el niño debe morir. Morir por inanición, morir por asfixia. Imagínense ustedes, es decir, que la ciencia médica, que tiene todas las posibilidades para mantener al niño en vida, no debía aplicarse y que este niño no merece vivir, merece morir. Naturalmente los padres no están conformes con esta decisión y apelaron a la Corte Internacional Europea de Derechos Humanos, que es un equivalente a nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que lamentablemente, al igual que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también esta Corte Europea está compuesta por jueces que tienen una visión muy sesgada del derecho a la vida y otros derechos humanos. De esta manera, esta Corte Europea de Derechos Humanos falla nuevamente a favor del hospital diciendo que el niño debe morir, que al niño hay que matarlo, porque de eso se trata, hay que matarlo. No tiene un niño derecho a vivir, imagínense ustedes. Ante esta situación, los papás, por amor a su hijo, hicieron pública la situación del bebé y la injusticia que se quiere cometer contra esta criatura, y se ha realizado una campaña internacional, sobre todo en Europa, en el hemisferio norte en general, una campaña de solidaridad. Un hospital de Estados Unidos de América ha dicho que ellos pueden recibir al niño y que tienen una terapia en virtud de la cual hay bastantes esperanzas, porque es un bebito
de que este problema que tiene el bebé se pueda superar con el tiempo y con una terapia adecuada que ellos podrían, digamos así, aplicarle a esta criatura. No obstante eso, el juez, el hospital, deciden que no, que aunque hay un hospital en Estados Unidos, fíjense ustedes, que lo va a recibir al niño, que el Estado británico no va a pagar absolutamente ni una libra, ni un dólar, ni un euro, ni un sol, no le va a costar nada al Estado ni al hospital londinense. Los gastos los asumen los padres del niño, que a través de una campaña han logrado recolectar, con la solidaridad de la gente, han recolectado más de $1 millón de gente que quiere que el niño siga viviendo, están dispuestos a ayudar y este hospital americano está dispuesto a acogerlo. No obstante eso, el hospital ha continuado en su negativa de entregar el niño a sus padres, fíjense ustedes, de entregar el niño a sus padres para que los padres los puedan llevar a otro país a curarse. No quiere el hospital entregárselo, quieren matarlo. Y lo mismo, digamos así, entre comillas, la justicia o la Corte de Justicia británica igual, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo mismo. No quieren entregar el niño a sus padres. Fíjense ustedes qué cosa tan terrible. Ahora que estoy yo grabando este programa para ustedes, gracias a la presión internacional, porque se ha hecho una campaña internacional en la cual hemos participado más de medio millón de personas de todo el mundo, adhiriéndonos a una campaña que se llama Dejen vivir a Charlie. Estado británico, hospital británico, dejen vivir a esta criatura porque se empecinan en matarla. Gracias a esta presión y también a la intervención del presidente de Estados Unidos, el señor Donald Trump, él ha dicho lo mismo, dejen al niño al cuidado nuestro. O sea, el Estado americano está dispuesto a asumir el traslado, la terapia en este hospital que hay, repito, en Estados Unidos. El presidente Trump ha dicho, déjenos a nosotros ayudar a esta familia, a esta criatura. Y el mismo Papa Francisco ha ofrecido, porque el Vaticano tiene un hospital muy grande, muy importante, justamente especializado en bebés, en niños, que se llama el Hospital del Bambino Jesús, o sea, del Niño Jesús. También el Papa Francisco ha dicho, déjennos curar a esta criatura, hay que respetar la vida humana hasta el último instante en que puede existir. Y gracias, repito, a todas estas presiones, ¿no?, de las campañas y estos pronunciamientos que acabo de referir, entonces el juez ha aceptado ver nuevamente la causa. En estos días, cuando yo estoy grabando este programa, todavía no sabemos lo que el juez vaya a decidir. Una cosa es cierta, que el juez ha decidido volver a ver la causa por la presión que la humanidad y personajes tan importantes están haciendo a favor de este niño. Si los padres de Charlie no se hubieran, digamos así, no hubieran acudido al apoyo público internacional, ese niño ya hubiera muerto, hermanos. Ahora fíjense ustedes, independientemente de lo que el juez decida, porque tal vez a través de toda esta presión, digo yo, el juez no podrá ser tan bruto, ¿no? Decir, bueno, es verdad, este niño no es hijo del juez, no es hijo del Estado, no es hijo de los médicos del hospital, es hijo de papá y mamá están dispuestos a seguir luchando por la vida de su niño. Espero yo que el juez al final determine que Charlie pueda seguir viviendo y que sea trasladado a un hospital donde con cariño lo quieran acoger y curar. Pero, independientemente de la decisión del juez, yo quiero atraer su atención sobre esto. Pregunto, ¿quién es el Estado? ¿Quién es un juez? ¿Quién es un tribunal, aunque sea un tribunal internacional, para decidir sobre la vida de un bebé de 10 meses que tienen papá y mamá? ¿De cuándo aquí el Estado tiene el derecho de decidir que un niño muera cuando su papá y su mamá tienen los medios para que este niño pueda ser tratado y eventualmente curado? Porque es un bebito de 11 meses y todos sabemos que los bebitos todavía su cerebro puede seguir desarrollándose y pueden eventualmente, digamos, suplir esas carencias que inicialmente tiene. La pregunta es esta, queridos hermanos y hermanas, y por eso estamos dedicando este programa a este tema. ¿Qué derecho tiene el Estado para decidir sobre la vida de un bebé? ¿O qué derecho tiene el Estado para decidir sobre la vida de usted o sobre la mía? Y este es el problema con el que nos estamos enfrentando, que está íntimamente vinculado, aunque no parezca, a aquello que se llama la ideología de género.
Sobre esto quisiera yo hablar, si ustedes me permiten, unos minutos. La ideología de género, aunque mucha gente lo niegue, y aunque funcionarios públicos del Perú y de otros países digan que no existe, la verdad, queridos hermanos y hermanas, es que la ideología de género sí existe, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones. No solamente existe, sino que hay numerosos libros y artículos publicados por los mismos autores de esta ideología, donde explica muy bien cuál es su punto de partida y a dónde quieren llegar. Y lo dicen con toda claridad, quieren llegar a destruir la familia conforme nosotros la conocemos, porque según los autores de la ideología de género, la familia es una estructura de opresión, una estructura, digamos así, organizada por heterosexuales, para varones heterosexuales, para oprimir a las mujeres y a las minorías sexuales, como pueden ser los homosexuales. Pues esto, aunque usted no lo crea, es, digamos así, el punto de partida y a donde ellos quieren llegar. Y esta ideología de género, que empezó hace ya cerca de 60 años, empezaron a surgir sus primeros autores, ha ido tomando forma y ha ido ampliando su campo de acción y también, digamos, lo que ellos llaman los derechos que quieren defender. Y entre todos estos derechos, el primero que empezaron estos colectivos a propugnar es el derecho de la mujer de decidir sobre la vida del niño que está en su seno. Eso ya todos nosotros lo conocemos, eso se llama el derecho al aborto, como si una madre, una mujer pudiera decidir libremente. Esta ideología de género comienza así. Y lo más grave de todo, queridos hermanos y hermanas, lo más grave de todo, ¿saben lo que es? Que empiezan sin decir la verdad. No dicen a dónde quieren llegar, no dicen qué es lo que están persiguiendo, no dicen nada de esto. Solamente nos quieren hacer creer, como hemos escuchado nosotros, alguna ministra y algún otro ministro aquí en el Perú, que nuestro currículo educativo solamente busca la igualdad de oportunidad entre varones y mujeres. En igualdad de oportunidad entre varones y mujeres estamos todos de acuerdo, obviamente estamos todos de acuerdo. No por eso es que la Conferencia Episcopal se opone. Entonces dicen, no, es que no existe, no hay, es solamente esto, dicen los funcionarios. Lo dicen aquí en el Perú, es la misma historia que dicen en un montón de países. Y en todos los países, las conferencias episcopales de todos los países, piensen ustedes en México, en Panamá, en Chile, en Colombia, en España, en Francia, en Italia, es decir, la Iglesia Católica a nivel mundial se está levantando, se está oponiendo a que esta ideología de género se transmita ya a los niños desde los colegios. Comunidades evangélicas, otras religiones, lo mismo. La pregunta entonces es, si no existe ideología de género, ¿qué pasa? ¿Todos los obispos del mundo estamos locos? El mismo Papa Francisco, que se ha pronunciado no una, varias veces contra la ideología de género, ¿estamos locos? ¿Estamos hablando de una cosa que no existe? No. La ideología de género existe y una de las consecuencias es el caso de este niño Charlie Gard, como lo veremos dentro de unos momentos. Hacemos una pausa y regresamos. Decíamos entonces que la ideología de género es todo un paquete que empieza, ¿no?, buscando, según dicen sus propios iniciadores, igualdad de oportunidades, que empiezan buscando que no se vulnere, digamos así, a los grupos sexuales minoritarios, como pueden ser los homosexuales, etc., con lo cual estamos naturalmente todos nosotros de acuerdo. Pero el problema es que rápidamente esos movimientos
feministas a favor de la igualdad de la mujer, esos movimientos que piden respeto a la dignidad de las personas independientemente de sus opciones sexuales y que, repito, son movimientos que merecen todo nuestro respeto, incluso nuestro propio apoyo, pero lamentablemente se politizaron con mucha rapidez. Y ya hacia la década de 1970-1980, estos movimientos se tornaron ya no en defensa de derechos humanos, sino en movimientos políticos y sobre todo movimientos ideológicos propugnados por personas que realmente tenían la mente y el corazón pervertidos. Pero poco a poco han ido creciendo, no tanto en número, sino en poder. ¿Por qué? Porque tienen un poder económico enorme detrás y han ido infiltrándose en organizaciones internacionales que muchas veces condicionan los préstamos y las ayudas a países pobres, los condicionan a cambio de que introduzcan estas ideologías en sus propias legislaciones. Esto lo ha dicho el Papa, no lo digo solamente yo, el Papa ya lo ha dicho, está en la Amoris Laetitia. Entonces, poquito a poquito han ido tomando más forma, pero siempre camuflados. Es el típico caso de un lobo que se viste de oveja, el típico caso de la mentira y de la hipocresía. Entonces, empiezan diciéndonos, por ejemplo, ¿no? Nos piden que se apruebe en las legislaciones nacionales el aborto que ellos llaman terapéutico, que ustedes ya saben que eso no existe. ¿Por qué? Porque el aborto nunca cura a nadie, ni al niño porque lo mata, ni a la mujer porque no la cura, no la cura. Y en consecuencia, bajo ese eufemismo de aborto terapéutico, pero claro, ¿qué es lo que sucede? Que toca mucho el sentimiento de las personas, porque dice, pero qué hombre, qué iglesia tan mala, qué obispo tan duro, ¿cómo puede ser posible que no piense en la mamá? Si ese niño lo sigue teniendo en su seno, la mamá puede morir y deja viudo al esposo y deja a los otros hijitos pequeños abandonados, esta pobre mujer. Y nos quieren hacer creer que la única manera que la mujer siga viviendo es matando al niño, cuando eso tampoco es cierto. No es mi intención ahora profundizar, de esto hemos hablado en otras ocasiones. El llamado protocolo de aborto terapéutico en el Perú es una farsa. ¿Por qué? Porque pone 21 causales, de las cuales médicos que saben, que son científicos, saben muy bien que esas 21 causales se pueden procurar curar a la madre sin necesidad de matar al niño. Y luego lo peor, que nuestro protocolo, como otros países, ponen la causa número 22, que es cualquier otra que los médicos consideren, con lo cual se abre la puerta al aborto, digamos así, clandestino, se legaliza un aborto clandestino y sin necesidad. Bueno, entonces, les decía, pero es el primer paso, y cuando uno no está atento, les digo, muchos católicos han estado a favor o pueden estar a favor del aborto terapéutico, por ignorancia, porque no saben lo que se está jugando, no se dan cuenta que es la vida de una criatura adentro. El problema cuál es, que una vez ya se rompe ese principio de la dignidad de una vida humana, aunque esté en el seno de su mamá, aunque sea una vida que ya existe y que su conformación, digamos así, fisiológica se está gestando, o sea, una vez ya se rompe ese principio, todo lo demás, queridos hermanos y hermanas, es solamente cuestión de tiempo. Por eso es que quiero dedicarme hoy día a hablar con ustedes sobre esto. Esto es lo que está pasando en los otros países. En países europeos se comenzó con el aborto terapéutico, y como tenemos el caso de Inglaterra, por ejemplo, se comenzó hace 50 años. Y se fue ganando la opinión pública, sobre todo por ignorancia y por falta de mentalidad crítica. Y no se dieron cuenta que se estaba ya yendo contra lo que es el artículo primero de cualquier constitución política del Estado, que es la sacralidad de la vida humana. Y una vez, repito, se rompe ese dique, lo demás es solamente tirar de la cuerda. El siguiente paso, ¿cuál será? Ya lo conocemos, porque ya aquí en el Perú se está intentando desde hace años introducir, hasta ahora hemos logrado que no se introduzca, pero en otros países se dio el segundo paso. ¿Cuál es? El aborto por violación. Lo mismo, ponen un caso que ocurre sabe Dios, a las 500 o a las 1500, de qué pasa con una niña de 11 años que fue violada, cómo puede obligar a esa niña a tener su hijito, ¿no? Pero con esa excusa permiten que cualquier mujer que haya sido violada pueda matar a la criatura en su seno, cuando la criatura no tiene ninguna culpa. También de esto hemos hablado otras veces. Esto es el segundo caso. Siempre
digamos así, siempre invocando a la pobre mujer, etcétera, etcétera, que por supuesto es una situación terrible para una mujer, lo reconocemos, es terrible para una mujer ser violada, es horroroso, y nos solidarizamos con ella, pero de ahí a que maten a un niño, lo hemos dicho en otras ocasiones, o sea, la mujer es inocente porque a ella la han violado, pero el niño también es inocente, ¿no es cierto? Pues bien, se abre la puerta porque además en muchas legislaciones, como se quiere hacer aquí en el Perú, ni siquiera la mujer tiene que probar la violación, ni siquiera tiene que denunciar al supuesto violador si en caso había una violación, sino que basta que diga, me han violado para que ya el Estado la haga abortar. Con lo cual, repito, la puerta se va abriendo cada vez más. El tercer paso es la violación a libre demanda, perdón, el aborto a libre demanda, que ya se está dando en muchísimos países del mundo, como nosotros sabemos, con todo el negociado que hay atrás, como seguramente ustedes ya lo saben, hemos hablado de esto alguna otra vez, de los grandes negocios de los abortorios, clínicas de aborto, por ejemplo, en Estados Unidos, que matan a los niños ya con más de 8 meses de gestación. ¿Para qué? Para luego vender sus órganos por partes, los trocean a los niños, una cosa horrorosa. Pues bien, y esto que pasa ahí, pasa en otros países del mundo. Ese es el siguiente paso, fíjense ustedes. Conforme se va avanzando la línea del aborto, se empieza a introducir otra línea. Todo es un solo paquete, es el mismo colectivo. La otra línea, que es el que ellos llaman el matrimonio gay. Es decir, ¿por qué el Estado, por qué la Iglesia Católica prohíba a dos homosexuales que se amen? Nadie les está prohibiendo que se amen. Nadie está prohibiendo que se amen. Pero nos engañan, quieren engañar a la opinión pública. Lo que nosotros estamos diciendo y siempre hemos dicho es que una unión entre dos personas del mismo sexo no es matrimonio. Y no puede ser, porque el matrimonio no lo hemos inventado nosotros. El matrimonio es institución de derecho natural, que además nosotros lo hemos recibido por revelación, porque está en la Biblia. Pero independientemente de la Biblia, el organismo humano está creado, está configurado de una manera tal que hay entre el varón y la mujer una complementariedad. El varón y la mujer orgánicamente, fisiológicamente, no somos iguales, no solamente en nuestros órganos genitales, también en nuestro cerebro, también en el resto de nuestra conformación física, somos distintos. Y al ser distintos somos complementarios, y esto no se puede dar jamás entre dos personas del mismo sexo. Pero bueno, entonces toda esta corriente niega toda esa complementariedad, niega el derecho natural y dice que el matrimonio es una cosa que se tiene que legislar y que lo que es matrimonio no es matrimonio, lo decide la autoridad de turno. El Congreso de turno o el presidente de la República de turno decide lo que es matrimonio y lo que es matrimonio. Y claro, lo tiene que decidir según lo que ellos quieran. Porque si decide lo contrario, le hacen carga un montón, nos llaman homofóbicos, transfóbicos, retrógrados, cochinos, de todo, como ustedes ya pueden haber escuchado tantas veces en los medios de comunicación social. Entonces les decía, va yendo paralelamente, esa agenda va paralelamente con el matrimonio gay, ¿no? Lo que ellos llaman los derechos de los gays, como si los gays fueran extraterrestres que hay que darles derechos especiales. Sí, pero los gays son tan seres humanos como usted y como yo. ¿Por qué le toca dar a ellos unos derechos especiales? No entiendo. ¿Cómo se le puede dar a unas personas unos derechos especiales, además yendo en contra de mis propios derechos? Porque ahí viene lo siguiente, supuestamente para que no se les vulnere, para que no sé qué, no sé cuánto, entonces a los niños en el colegio hay que enseñarles que los gays son personas tan normales como los heterosexuales y que la homosexualidad es una cosa absolutamente normal, etcétera, etcétera, etcétera. Y el siguiente paso, que está en el currículo educativo, que cada uno tiene derecho a optar por el género, ya no hablan de sexo, el género que desean, homosexual, heterosexual, bisexual, transexual, queer, etc. Y no solamente eso, sino que eso cada uno lo puede ir construyendo en el transcurso de su vida, a lo largo de los años, como mejor le parezca, y durante un tiempo puede ser homosexual, después heterosexual, después bisexual, y que nadie le tiene que decir nada. Fíjense ustedes dónde, y eso poquito a poquito se va introduciendo. Les pongo un par de ejemplos nada más para que vean a dónde estamos llegando, se los pongo. Hace pocos meses, no sé si ya
lo conté en otro programa, en un colegio en Barcelona, la profesora dice a los niños que al día siguiente o el viernes o 2 días después tienen que venir los varoncitos vestidos de mujeres, todos, y las mujercitas vestidas de varones, fíjense ustedes, obligatorio. El papá de unos niños que están en ese colegio, es un colegio de la municipalidad, dice: yo no estoy de acuerdo en que mis hijitos vengan de esta manera. Pues es obligatorio, y como no vengan los expulsamos. Eso han tenido que sacar a los hijos del colegio. O sea, ya se les va mentalizando desde pequeñitos. En Canadá, el otro día, ya se ha presentado una iniciativa legislativa, apoyada ni más ni menos que por el primer ministro de Canadá, en virtud de la cual, si un padre de familia no acepta que su hijito, digamos así, de 8, 9, 10 añitos, se haga una operación para cambiar su fisonomía sexual, porque el sexo nunca se cambia, si el papá no acepta que su hijito, niño, que está bajo su propia potestad, se haga este tipo de operaciones u opte por ser homosexual, el Estado le quita al hijo, a su papá. O sea, ya los padres no tienen derecho para educar a sus hijos. Bueno, terminamos. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el Estado, ese es el problema de la ideología de género, que cada vez más le va dando más poder al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado comienza a ser movido o presionado por estas corrientes ideológicas, por estos colectivos ideológicos. Y entonces llegamos a este extremo. Luego va entrando la eutanasia, que ya la quieren introducir en Perú. Esténse atentos, porque ya he empezado a leer yo artículos en algunos periódicos en Lima hablando a favor de la eutanasia, que es el primer paso que suelen dar estos colectivos. Empiezan a sacar artículos periodísticos, se empieza a tocar el tema para que vaya entrando en nuestro ideario esta posibilidad. ¿Qué pasa en países de Europa? Se empezó con la eutanasia, luego pasó al suicidio asistido, etcétera, etcétera, y hoy día estamos en esta situación, que a este pobre niño, a este bebito, Charlie Gard, el Estado lo quiere matar, independientemente de lo que sus papás quieran o puedan hacer a favor de esta criatura. Les agradezco mucho la atención. Esta es la realidad, queridos hermanos y hermanas, y por eso con esta ideología de género y con estas iniciativas, queridos hermanos, no podemos jugar. Los cristianos, lo veremos Dios mediante nuestro próximo encuentro, nos lo enseña el catecismo, los cristianos tenemos una tarea muy importante que forma parte de nuestra vida cristiana y a la cual no podemos renunciar. ¿Saben en qué consiste? Defender la justicia, defender a las personas más vulnerables, defender la vida, defender el matrimonio, defender la familia. Es parte de nuestra misión como cristianos. Por eso no tengan miedo, sean valientes en conversaciones, en el trabajo, en la familia, en el barrio, sean valientes, defiendan la verdad como buenos cristianos. ¿Qué nos va a costar? Que no nos inviten a las reuniones, que nos excluyan. Muy bien, no es problema nuestro. Nosotros tenemos mejores reuniones en nuestras parroquias, nosotros tenemos grupos en las parroquias, comunidades, movimientos en los cuales nos podemos sentir mejor a gusto entre nosotros, y nosotros tenemos, sobre todo tenemos a Jesucristo siempre presente en la Eucaristía, siempre presente en los sacramentos, para estar siempre con nosotros y para llevarnos a esa vida eterna que, como tantas veces les he dicho, comienza en este mundo. No tengamos miedo, seamos valientes en la defensa de la verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presentó La voz del pastor.